un muy buen día con todos. Vamos a seguir con la enseñanza que le pusimos como título: ¿quién eres, amigo o enemigo de Dios? Cogimos el versículo bíblico de Santiago 4:4 que dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y vemos en la Biblia la siguiente enseñanza de Dios, porque hay una enseñanza dentro de la Biblia, que muchos problemas que le acontece al mundo, a la iglesia, al hombre mismo, proviene de este mundo que nosotros estamos habitando. Este mundo que nosotros muchas veces lo halagamos, le damos gloria y no sabemos, no nos damos cuenta el daño que nos está ocasionando en nosotros. Y decimos que para poder combatir las cosas de este mundo tenemos que primeramente enfocarnos en Dios. Vivir la vida cristiana conforme a los principios de Dios. Dios pide que nosotros nos acerquemos a Él, nos humillemos y reconozcamos quiénes somos verdaderamente, qué es lo que tenemos por dentro de nosotros. Vimos también que los enemigos de nosotros son personas que habitan con nosotros, que están con nosotros, que son muchas veces obstáculos para el crecimiento de la vida del reino de Dios en nuestras vidas. En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el problema muchas veces acontece que viene dentro de la casa. Porque nosotros como seres humanos no estamos enseñados a caminar por lo que no se ve. Pues el cristiano tiene que caminar por lo que no se ve, o sea, por la fe. Por la fe en Cristo. Los enemigos de nosotros, los de nuestra propia casa, papá, mamá, hermanos, amigos, gente de ahí. Que Dios nos dice que no los dejemos siempre y cuando ellos acepten tu vida y no te molesten, no sean un estorbo. Pero cuando comienzan a ver el estorbo, te lo aguantas en Cristo o hasta que ellos busquen de Dios. Y si no se puede, hay que dejar, hay que salir de ahí. Pero eso no implica que dejemos de amarlo, que dejemos de preocuparnos de todo y cada uno de ellos, de orar por ellos, donde sea que nos encuentre, visitarlos frecuentemente, ver cómo están, hacerles ver que el problema no eres tú, sino han sido ellos, ¿sí? Pero ese es con el testimonio que nosotros tenemos que dar en nuestro caminar diario en esta vida. Lamentablemente en esta vida muchos caminan con pasos distorsionados, ¿sí? Que un momento se presentan como cristianos y otro momento se presentan como gente del mundo. Entonces eso distorsiona el caminar de nosotros, que la gente del mundo no sabe qué verdaderamente somos. Porque caminamos hablando y haciendo lo mismo que hacemos en Dios, lo hacemos en el mundo y viceversa. Lo del mundo lo traemos a Dios. La Escritura dice que nosotros tenemos que evangelizar, que predicar la palabra, que enseñar las buenas nuevas. Pero lamentablemente en estos tiempos la iglesia, en vez de evangelizar, ellos han sido evangelizados por el mundo. Por todo y cada una de las cosas nuevas que salen en el mundo las llevamos a la iglesia como novedades. Debemos de saber, aprender o discernir cuándo las cosas nos convienen y cuándo no. La Escritura dice que todas las cosas son lícitas, mas todas no nos convienen. Entonces debemos de saber nosotros elegir. Hoy la iglesia está perdida, ¿sí? Por aceptar todo y cada una de las cosas que salen en el mundo como novedad. Hasta en el modo de hablar, modo de expresarnos, modo de vestirnos, modos de peinarnos. La iglesia hoy en día, en vez de tener hoy en día sacerdotes, hoy tienen artistas. En vez de tener gente que verdaderamente enseñe los principios de Dios, no los enseñan. Gente que no ha podido dejar las cosas del mundo porque las ha traído, ¿sí? Porque si han sido comediantes, ellos siguen siendo comediantes dentro de la iglesia. Cuando Jesús habla, ¿sí? Que no sea como el hipócrita, porque en ese tiempo
En Israel había teatro, porque esos son los hipócritas. Quiere decir, no era un insulto, sino eres un actor. Entonces no quiere decir porque Jesús habla, no seas como un hipócrita, está aceptando el teatro dentro de la iglesia. Y es que muchos no nos queremos despojar de lo que tenemos. Comediantes hay dentro de la iglesia, payasos hay dentro de la iglesia, se visten como payasos, porque no han dejado esa vieja vida que tienen ellos. No quiere decir esto también que nosotros debemos ser unas personas ogras cuando estemos en reunión. Está bien. Hablemos, riámonos, porque somos gente que necesita de eso. Que tengamos el gozo del Señor. Incluso las Escrituras dicen que tenemos que tener el gozo de Dios, pero no la alegría, que no es lo mismo. El gozo es en medio del dolor, la angustia, la tribulación. Pero la alegría es cuando nos estás pasando bien, pues. Dios es en nosotros todo. Dios en nosotros tiene que ocupar todo para poder enfrentar a este mundo. Vamos a ver uno de los problemas que nos acontece a nosotros. ¿Cuál es? Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 7:20 y dice así en Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Uno de los problemas más grandes para tener amistad con el mundo y no obedecer las leyes de Dios es el pecado. Ese pecado que mora en nosotros. Aunque nosotros vivimos en carne, la Biblia nos manda que no vivamos según la carne. Este cuerpo nos hace falta para caminar, pero que no le demos rienda suelta al pecado que mora en mí. En Santiago 4:4 habla o almas adúlteras, pero cuando nos vamos al 1 dice lo siguiente. En Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combate en vuestros miembros? Es decir, dentro de nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. El pecado que mora en nosotros. Lo bueno es lo que Dios te ha dado a ti. Y hay un combate dentro de ti donde tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Donde tú te tienes que dar a conocer cómo eres o cómo quieres ser. ¿A quién quieres complacer? ¿O al pecado o a Dios? Dios mismo, estando aquí en la tierra, se sometió a eso. Él estaba en este mundo. Imagínate todo el conglomerado humano, incluso la gente de él mismo, los israelitas, no lo aceptaron a él, porque venían con otras ideas. O sea, Dios en el Antiguo Testamento lo enseña a caminar en la forma natural, pero para que en los tiempos de Jesús, cuando venga, lo entienda en la espiritual. Dios manda a su Hijo para que caminemos en una vida espiritual. Jesús vino a este mundo. Como yo digo muchas veces, Jesús es como que se haya metido en esta cloaca solo por amor a nosotros. Porque así veamos al mundo. Así Dios ve al mundo. Y tú te vas a decir, pero eres muy drástico. Sí. Pero viene a limpiarnos eso. Cuando Él viene aquí, viene a hacer la decisión de limpiarnos totalmente a nosotros para que tengamos acceso allá. El que pecado mora en nosotros, la decisión de tomar es como que tú vives en una casa, ¿sí? En una casa donde hay problemas, donde hay pleito todos los días, a cada rato, donde hay ladrones, delincuentes, ávaros, codiciosos. El sexo es como tú no te lo imaginas, pero tú estás viviendo ahí. Y tú eres el que tienes que tomar la decisión viviendo ahí, si lo haces o no lo haces, si vives esa vida o no la vives. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero que no están en nosotros quererlo hacer, sino que las circunstancias que vivimos nos llevó a hacer algo o a vivir una vida que no era de nosotros. Mi vida no fue bonita dentro del mundo, por ejemplo, te digo así. Yo desde muy niño me enseñaron
no lo quiero ni decir, a traficar, a vender droga. Desde muy niño. Pero cuando yo tuve 17 años tomé una decisión. Y me di cuenta el mal que le hacían los hombres, el mal que le hacía a la gente. Entonces a los 17 años yo dije, no es justo esto que yo le esté haciendo daño a la gente. No fue por miedo, porque yo como digo siempre, yo al único que tenía miedo era Dios. Sino que eso no estaba en mí. Pero eso lo aprendí dentro del lugar en que vivía. Y aparte de eso, no se me quedó muchas cosas que habían ahí. Entonces, el hecho que el pecado vive en nosotros, ya dentro de nuestro cuerpo, eres tú quien tiene la última palabra. A pesar que está el diablo, el mundo y la carne, tú eres el que tiene la última palabra. Es como Jesús estaba aquí en el mundo, ¿sí? Pero él sabía que tenía la última palabra. Porque él la vivió como humano, 100% humano, 100% hombre. Lo vivió aquí en este mundo. Vivió en este cuerpo de pecado, en este mundo. Pero no le dio oportunidad a la carne. Y vemos al apóstol Pablo en Gálatas 2:20, le dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, crucificado estoy, dice Pablo. Entonces vemos este hombre que un día vivió en la carne. Pero cuando conoce a Jesús, decide ya no darle oportunidad a la carne. O sea, vivir en Cristo. La última palabra la tenemos nosotros como seres humanos. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en todo y cada uno de nosotros. Y tal vez muchos hasta como cristianos mueran como pecadores. Pero Dios siempre va a estar viendo el esfuerzo que tú haces por hacer su voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque dice las Escrituras que cuando venga Él nos va a perfeccionar. Perfeccionar. Dice así las Escrituras. Pero somos perfectos porque estamos en el camino de la perfección. Porque somos justos porque estamos en el camino de justicia. Así nos hace ver la Biblia. Es más, yo tengo que confesar con mi boca lo que no soy. Yo digo, soy un hijo de Dios. Yo digo, obedezco a Dios. Yo digo, se fue el alcohol, la droga de mi vida. Entonces eso va a causar revolución dentro de tus miembros. El que tú estés aceptando. Porque dice la Escritura, llamen las cosas que no es como que son. O sea, palabras positivas para nuestra vida es bueno para la transformación, ¿sí? Del hombre terrenal al hombre espiritual. Amén. Muchos, amando este mundo, quieren incluso manipular a Dios, exigiéndole las cosas que no se han ganado. Esto sucede en el mundo y en la iglesia. Yo en el mundo escucho a mucha gente cómo detestan a Dios, cómo odian a Dios, cómo no quieren saber de Dios, y ellos saben que existe Dios. Tal vez ellos no lo obedezcan ni nada, pero ellos saben. ¿Por qué? Porque las religiones les han enseñado eso. En las iglesias, en cambio, hay hombres también así, que quieren manipular a Dios, que creen que Dios es Aladino, aquel genio de la lámpara, que la tienen que frotar y darles lo que ellos quieren. O es como la hada madrina con la Cenicienta. No, Dios no es así. Dios jamás te va a dar algo que tú no te lo has ganado. Que aún cuando te estés portando bien, no te lo va a dar porque te puede hacer daño. Eso tienes que entenderlo. Porque yo te digo sinceramente, entonces, si fuera así, yo estuviera para reclamarle a Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué Dios eres conmigo? No, yo no hago eso. Porque yo sé que Él hace lo mejor para mí. Y no me estoy quejando con Él. Y ni le estoy reclamando nada. Lo que sí le hago preguntas de acuerdo. Cuando yo estoy abriendo las escrituras, las estoy leyendo y no entiendo algo, yo sí le pregunto. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? Que es distinto que reclamarle. Y lo cuestionan.
como que ellos han sido merecedores de que Dios le conceda todo lo que ellos quieren. Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero cuando tú decidas poner tu corazón a disposición de Dios. Cuando no hay disposición del corazón, tú puedes pedir lo que sea a Dios y Dios no te lo va a dar. Lo pasó a Daniel. Dice las Escrituras que cuando Daniel dispuso su corazón, Dios le concedió lo que pedía. O sea que Daniel, antes de que le conceda a Dios, él estaba pidiendo y pidiendo, pero disposición del corazón. Como él no disponía de su corazón, Dios no le concedía nada. Eso dice la Escritura. Pues los mismos nos pasan a nosotros. Pues no hay disposición de nuestro corazón de querer hacer la voluntad de Dios conforme Él quiere, y que nosotros no hacemos ya en la vida real, cuando salimos de casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en nuestra vida diaria. No nos portamos como un verdadero hijo de Dios, como un cristiano. Entonces Dios no te va a conceder. Reconoce lo que tú eres. No le estés reclamando a Dios, no lo estés cuestionando a Dios. Averigua qué quiere Dios para ti, porque Dios quiere lo mejor para ti. Míralo Isaías. Estuvo allá en el cielo y dice que vio a Dios. Y él, a pesar que era un hombre de Dios, un hombre que caminaba con Dios, se sintió indigno de estar ahí, delante de su presencia. Y siendo un hombre sometido a Dios. Pero peor nosotros, hermanos. Tú que ni siquiera has recibido a Cristo, ¿cómo pretendes que Dios haga algo por ti? Pues lo primero que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Y en la palabra de Dios hay leyes, hay cosas que hay que obedecer, que hay que someternos. Y tenemos que obedecerlo. Dice por ahí, la palabra de Dios es dura, pero al mismo tiempo ellos mismos se responden, porque lo he escuchado, pero segura. ¿Sí? Es dura, pero segura. Pero dura cuando no hay disposición en el corazón. Ahí es dura. Muchas veces por estar complaciendo al mundo tienes que estar expensa a los demás. Eso no nos da cuenta. Fíjate que parece mentira. Que todo el mundo tiene que estar expensa a los demás. Por más rico que seas. Aún cuando te apoderes del mundo, tú tienes que estar expensa a los demás. Porque el rico está expensa a los que ha encargado, o al mismo pobre que se mueva para él mantener su riqueza. Porque si tú te das cuenta, ¿sí? Si estos hombres que están expensas a este rico, dejaran de funcionar, dejaran de trabajar, de nada les va a servir la riqueza a él. O sea, ellos están expensas del hombre mismo. Incluso el pobre está expensa a la persona que está en lo alto, al empresario. Siempre se va a estar expensa de algo. Siempre esperando algo. Y Dios no quiere que sea así. Dice las Escrituras en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar el reino de Dios y su justicia. Y mira, fíjate, en estos días yo prediqué enseñé el día martes en la mañana, así mismo como estoy ahorita, y yo puse que el primer lugar tienes que dárselo a Dios. Y es que así a mí me enseñaron, que el primer lugar es para Dios. Pero en estos días que he estado caminando, Dios me dice, ¿por qué me vas a dar el primer lugar? A mí no me des el primer lugar. Y es que yo critico una religión que dicen que ellos hacen la primera comunión. Y yo siempre le decía, entonces si hay primera comunión, dígame cuál es la segunda. A eso se refería a Dios cuando decía, ¿cuál es la segunda? Si tú refutas eso, ¿por qué a mí me tienes que dar el primer lugar? Yo no tengo que estar en el primer lugar de nadie. ¿Cuál es la segunda? Porque si hay una primera comunión, hay una segunda. Pues. ¿Cuál es la segunda comunión con Dios?
Y yo le digo así, en este mundo hay que tener comunión con Dios, no primera comunión con Dios. Es lo mismo que pasa con Dios. ¿Sí? Con Dios tú no puedes ponerle en primer lugar. Porque si tú lo pones en primer lugar a Dios, entonces vas a tener otra opción de ir a la segunda. Y tú ves aquí, te he hecho, mi esposa me hizo esto, le dijo que me hago un muñeco así, para que la gente me entienda. Imaginándonos que que está aquí es Dios. Imagínate. Y que Él está solito ahí, míralo. Y que no hay ni delante de Él, ni atrás de Él, ni a la derecha, ni a la izquierda, no hay nadie más. Él solo está ahí. Dice la palabra de Dios que Dios dio a su Hijo unigénito, o sea, a Cristo. O sea, no tenía opción. No había nadie más. Lo mismo pasa con Dios. Porque si tú pones en primer lugar a Dios y cuando Dios no te está pidiendo, no te está concediendo lo que tú quieres, entonces vas a ir a la segunda opción. Y si la segunda opción no te da, vas a ir a la tercera opción, al que está más atrás. Es decir, primeramente la segunda opción puede ser tú. Y como tú no puedes hacerlo, vas a ir a consultar con el mundo. Y en pocas palabras vas a terminar con el diablo. Entonces, Dios tiene que ser el centro de tu vida. Tiene que ser la totalidad de ti. No hay opción. Yo le digo a la gente, si tú quieres vivir la vida eterna, no tienes opción, solo obedece a Dios. Porque si en un trabajo te dice, ustedes me hacen esto, sí, solamente me hacen esto. O sea, solo esto, oiga, solo esto hacemos, sí, no, solo esto. O sea, no nos dio otra tarea que hacer después de esa. Es la única que tienen que hacer, es eso, terminan eso y se van. Lo mismo pasa con Dios, es el único. No tiene ni primero, ni segundo, ni está a su derecha nadie, ni a su izquierda nadie. Ahora, tu problema, tu mamá, tu papá, entonces todo tiene que girar alrededor de Dios, mira. Entonces tú no lo escalonas, tu problema tú no lo vas a escalonar. Tú no pones en primer lugar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, a nadie. A tu trabajo, a tus opciones, al sueño que tienes, tú a nadie. Porque todo va a girar alrededor de Él, mira. No hay nada en primer lugar, ni es tu problema. Y Él se mantiene. Él es firme. ¿De dónde está? Él no varía. Aquí está Dios. Él no varía, por eso también le hablaba. El amor del mundo no es el mismo amor de Dios. Un día vamos a hablar de lo que es el amor de Dios y lo que es el amor del mundo. Solo es parte nomás del amor de Dios. Porque el amor de Dios no varía, como varía el del mundo. Que el amor del mundo tiene un principio y tiene fin. El amor del mundo caduca. El amor del mundo es distorsionado, que creen que cuando tienen una intimidad sexual, le llaman amor a eso. Por eso es que muchos, mira, yo te hablo cosas que suceden en el mundo. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Porque yo lo oigo, yo lo veo. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la Escritura que David valoró más el amor de Jonathan que el amor de las mujeres. Entonces la gente toma el amor como una intimidad sexual y llegaron a pensar que David, tú te imaginas, era homosexual. Porque así tienen el amor de Dios. Es más, hay una iglesia evangélica que también toma este versículo porque toma el amor que es así. El amor es uno solo. El amor es Dios. Él no varía. El amor de Dios irradia. ¿Entiendes? Y esa radiación tiene que estar. Y tú estás aquí en el centro, pues mira, tú estás con Dios ahí. Y tú solo dependes de Dios. Y tú no tienes opción de ir a un segundo, a un tercero, ni a nadie. Porque lo tienes a Dios. Y aquí los problemas, tu amor, lo que más quieres, tus sueños, todo gira alrededor de Dios. Mira, los colores es todo y cada una de las que tú tienes aquí en la tierra. Tus hijos, tu papá, tus hermanos, todos están aquí, mira. Y todo gira
alrededor de él, mire. Porque nuestros problemas pueden estar escalonados. Ni tus problemas, ni las cosas que tienes en el mundo. Entonces, hice esto para que tú me entiendas. Después lo voy a utilizar para el tiempo. Porque a mí me enseñaron algo parecido, pero con el tiempo, no para hablar de que no lo pongas en el primer lugar. Me enseñaron que las cosas de Dios giran alrededor de él, y es verdad, gira. Pero no me enseñaron esto, pues Dios me enseña esto, a mí no me pongas en primer lugar. Yo soy el centro, ¿sí? Porque la gente es egocéntrica, porque ellos quieren hacer todo, ellos son todo, ellos son capaces de todo, ellos son poderosos para hacer todo. Pero cuando tú eres cristocéntrico, las cosas cambian. ¿Sí? Esto me enseñaron a mí, pero esto de acá no. Esto me lo enseña Dios. Y no estoy buscando libros, ni enseñanza de hombre. Porque así te enseña Dios cuando tú te esmeras por querer buscar, ¿sí?, el reino de Dios y su justicia. Que lo tengas a Él en primer lugar, por sobre todas las cosas, por sobre tu papá, por sobre tu mamá, por sobre tus hijos. Y vuelvo y repito, esto no implica que dejes de amar a tu familia, que dejes de amar a tu prójimo, que te preocupes por lo demás y que te preocupes de ti mismo. ¿Sí? Amén. Entonces, para eso hice hacer esto. Hazme algo así, y yo se lo dije. Se lo hizo rústico, pero ella me lo acomodó a mi esposa. Pero ahí lo ves. Nuestra vida tiene que girar alrededor de Dios, sin opción a nadie ni a nada. Y verdaderamente ser cristocéntrico. ¿Sí? Cuando tú dependes de Dios, es lo que pasa, como digo en Gálatas 2:20. Crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que hoy lo vivo en la carne, o sea, lo que yo hoy vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual se entregó por mí, dice la Escritura. Amén. Entonces, cuando tú estás así, para empezar en este principio, tiene que todo pensamiento, tu carácter, tu prioridad, las personas que viven a tu alrededor, tus metas, deben de desaparecer en esos momentos. Y vivir sinceramente como un cristiano, no como un cristiano de nombre. Porque así muchos viven, como cristianos de nombre, parece el nombre de ellos. Gustavo Cristiano o Cristiano Ronaldo. Viven como cristianos solo de nombre, pero no de hechos. Que si yo me llamo hijo de Dios, me llamo cristiano, llevar una vida activa como cristiano, llevar una vida activa como hijo de Dios. Entonces ahí tú vas a empezar a buscar el reino de Dios y su justicia y vas a entender los principios y valores de Dios. Cuando tú vives en hacer las cosas de Dios, todo afán, toda angustia se te va a desaparecer, ¿sabes? Porque no es bueno ese afán que nosotros tenemos. Ese afán implica como miedo, como un temor de miedo, de que te ocurran muchas cosas que ocurren en el mundo. Pero cuando tú vives en la obediencia a Dios, se te va todo ese temor, todo ese miedo, ¿sí?, de no querer caminar como Dios te lo pide, que es por tu bien. En esta vida tú tienes que planear para tu futuro, es verdad, pero siempre y cuando contando con Dios. No te puedes estar afanando, porque ese afán que tú tienes es temor de Dios, como te digo, es miedo. Y tú tienes que disminuir ese afán que tienes. Y otra cosa, tú como cristiano, tú que estás ahí, no permitas que nadie, pero que nadie en el mundo te quite la realeza que tú eres. Tu realeza de ser el príncipe.
Tu realeza de ser un rey, porque así dice. La Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo escogido por Dios, nación santa. Entonces cuando tú estás poniendo los ojos en el mundo, tu realeza está desapareciendo. Es mejor, como dice las Escrituras, que vi siervos a caballos y príncipes a pies. Ellos somos nosotros. Que aunque estamos en este mundo tenemos que servirle a gente que sinceramente muchos de ellos no valen la pena. Una cosa es que no obedezcan a Dios, otra cosa es su estilo de vida. Por eso yo le digo a la gente, parece mentira, digo, aquí te tienes, en este mundo, viviendo tú en este mundo, te tienes que ver como un esclavo, obedeciéndole a la gente, aunque no te simpatice, aunque no te guste, aunque Dios esté en contra de su modo de vivir. Tienes que someterte a ellos y dejarle todo a Dios y confiar en Dios. No tomar la ley por nuestras manos, a no pensar ser homofóbico. Es dejar que todo. Y es que duele, de veras que duele. Y es que molesta que tú estés a cargo de gente que no aplican la ley de Dios, que no tienen temor de Dios para nada, que viven una vida completamente desordenada. Pero recuerda que tú eres pasajero nada más y que algún día vas a llegar a la casa de Dios, dependiendo de cuánto te esforzaste aquí en la tierra. No le reclames a Dios nada. Vive la vida como cristiano verdaderamente. Busca el reino de Dios y su justicia. No lo estés cuestionando. No he terminado esto, lo dejo ahí. Tengo media hora ya aquí. Busca el reino de Dios y su justicia. Y permite que tú y cada una de las cosas necesarias, las más necesarias, lleguen por añadidura, que tú sabes cuáles son. Que es el comer, que vestirse en un lugar donde el sol, el agua y todo eso no te llegue. Es lo más importante en esta vida. Amén. Cristo te ama, ¿sí? Nos vemos el día martes, nos vemos por aquí. Cuídate mucho. Te amo en Cristo. Amén.